que yo sé que a todos nos interesa y nos parece muy importante. Entonces voy a pedirles el favor que se pongan de pie y abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 24, del 6 al 8. Y vamos a leer hoy la palabra de pie, honrando al Dios de la palabra y honrando su palabra. Cuando nosotros abrimos la palabra, entramos a Tierra Santa. La Biblia es el libro más santo y más sagrado que nosotros podemos encontrar. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Mateo capítulo 24, versículo 6 al 8. Voy a dar unos minuticos para que estemos allí. Y dice así, ustedes leen conmigo también. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24, del 6 al 8. Señor, ponemos tu palabra en tus manos y oramos que bendigas este tiempo, que tu palabra bendiga a tu pueblo y que tu pueblo, Señor, te exalte a ti al recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, no hay duda, mis hermanos, que los ojos del mundo están puestos en este momento sobre el Medio Oriente. Nosotros escuchamos a partir del 7 de octubre, sábado 7 de octubre, que un grupo terrorista de Palestina invadió parte del territorio de Israel y empezó a asesinar gente como locos. Y desde ahí, digamos que las tensiones están en Medio Oriente, a pesar de que por el otro lado, en Europa, parte de Europa, está también en guerra con Ucrania y Rusia. Y nosotros empezamos a ver un mover que no nos había tocado hacía algunos años. Entonces queremos que en esta conferencia nosotros aprendamos hoy un poco acerca de cuál es el contexto histórico de estas dos naciones, de Israel y Palestina. Entendamos un poco el contexto bíblico, qué nos dice la Biblia, qué nos dice la Escritura acerca de lo que está pasando y qué nos dice el Evangelio o a qué nos invita el Evangelio. Todos estamos escuchando diferentes posturas. De pronto usted ya tiene una postura. Sabiendo mucho o sabiendo poco, usted dice, no, estoy al lado de Israel o estoy al lado de los palestinos. Espero en Dios que no sea al lado de ese grupo terrorista, sino que está o al lado del uno al otro, o algunos no saben qué posición tomar, otros desconocen completamente el tema, o otros están muy bien enterados del tema, han escuchado las noticias, han leído, pero esa es la realidad que nosotros estamos viviendo ahora. Devolvamos un poco ahí las imágenes, y estas son las imágenes reales que el mundo nos está mostrando, las que puede mostrar. Porque hay imágenes y este grupo terrorista de Hamas ha puesto videos donde están decapitando ancianos, decapitando niños, decapitando mujeres, violando mujeres, haciendo una cantidad de cosas impresionantes. Y estas son las imágenes, vayamos pasando, como que el panorama y el mundo nos está presentando. A partir de todo esto que hemos estado viendo, han empezado a opinar, a dar sus puntos de vista, unos a favor de Israel, como les decía, otros a favor de Palestina, pero es triste ver también que existe un desconocimiento muy grande dentro del pueblo cristiano, dentro de las iglesias y de los líderes cristianos también respecto a este tema. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como líderes cristianos o como pastores o predicadores de la palabra, es de enseñarle a los que nos escuchan realmente lo que estamos viviendo. Y más que hacernos en una posición o hacernos en un lado o en el otro, es enseñar realmente lo que estamos viviendo de acuerdo a lo que está pasando. Este es el pasaje que acabamos de leer y yo quiero que caiga en cuenta en algunas cosas. Mateo está escribiendo a la iglesia en Jerusalén y le está diciendo, llegará un momento en el que ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Eso siempre ha existido, eso no es nuevo. Ya sabemos que existió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero a lo largo de la historia, desde Cristo hasta nuestros días y antes de Cristo, es más, desde que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, la historia del hombre solo ha sido guerra.
Dicen los historiadores que solamente han existido 22, 24 años de paz en toda la historia de la humanidad, y fue durante el tiempo que Jesús vivió en la tierra. De resto, la humanidad siempre ha vivido en guerra, es parte de la realidad. Pero hay un mensaje ahí para nosotros. Pongan cuidado y miren para que no se turben, es decir, para que no se preocupen, para que no se angustien, estén atentos. Es decir, la guerra en alguna medida nos tiene que interesar, saber cuál es nuestra posición, pero no tiene que haber miedo ni angustia en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, como lo estamos viendo en este momento, entre Rusia y Ucrania, y Palestina e Israel, que en este caso no solo es Palestina, es más un grupo que los palestinos. Y habrá pestes, se levantará reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, ese texto lo estoy mostrando, pero no es el texto sobre el que necesariamente yo me quiero enfocar, porque es el texto sobre el que todo el mundo está hablando. Ya es el tiempo del fin, Israel, los que estudian la escatología, los tiempos del fin, entonces empiezan a coger estos sucesos, mire, esto significa esto, y yo tengo un principio. Nosotros, los que estudiamos la Escritura, no debemos de hablar de los sucesos mientras estén aconteciendo. Es decir, no interpretemos los sucesos mientras estén aconteciendo. Eso significa esto. No, esperemos a que los sucesos pasen y después de que pasen los leemos a la luz de la Escritura. Porque muchos en este momento están diciendo, no, ya Cristo viene, vea, yo ya lo vi, ya apareció el anticristo es este, el anticristo es aquel, y empiezan a hacer un montón de interpretaciones que no son correctas. Y Dios no nos pone a nosotros necesariamente a interpretar la Escritura de esa manera. Yo quiero que veamos primero un breve contexto, y digo breve porque la historia es demasiado larga, pero yo quiero que veamos un breve contexto histórico de Palestina y de Israel y de cómo se dieron básicamente las cosas, porque esto empezó, tal vez podríamos hablar desde tiempos de Abraham, pero no nos vamos a meter en ese tema porque es mucho más largo y complicado, pero sí quiero que entendamos algunas cosas importantes. Por ejemplo, este conflicto que se dio entre Palestina e Israel se dio a mediados del siglo II. No, todavía ahorita les voy a mostrar más o menos y les voy a explicar un poquito desde allí cómo se. Dejémoslo ahí. A mediados del siglo II, un emperador llamado Adriano, unas 6 décadas, 60 años más o menos después de la caída de Jerusalén, Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo. Y es que un emperador, que en este momento no era emperador sino general del Imperio Romano llamado Tito, entró a Jerusalén, quemó el templo, destruyó el templo y arrasó con los judíos. Y desde ahí los judíos empezaron a vivir a migrar, a irse hacia otros lugares, a ser perseguido por el Imperio Romano. Más aún después de que muchos se convirtieron al cristianismo, empezó una persecución muy grande. Entonces, este emperador Adriano decidió construir Jerusalén y convertirla en una ciudad griega. En ese momento, Jerusalén y todo ese territorio tenía un nombre, o se le puso un nombre tiempo después, como de Palestina. Es decir, que mire que la historia o el problema no empieza ahora o en el siglo pasado, sino que el problema está desde hace 2000 años, cuando este emperador quiso que ese territorio sacara a los judíos de allí y que Jerusalén dejara de ser una patria israelita o judía y se convirtiera en una ciudad griega. Entonces hubo una rebelión en medio de todo eso, y eso resultó con la expulsión de los judíos en diferentes partes del mundo. De hecho, hubo una persecución tan grande con los judíos que llegaron a los 5 continentes del mundo. Los judíos empezaron, unos se fueron para un país, otros para otro, en medio de esa persecución, y todo ese territorio de Palestina, todo ese territorio que era inicialmente, llámese Israel y toda esa parte que nosotros vamos a ver enseguida, todo eso inicialmente se llamaba o se le puso el nombre de Palestina. Y empezó a haber esa expulsión de los judíos por diferentes partes del mundo, y todo ese territorio empezó a pasar de diferentes manos. Un tiempo estuvo en manos de los árabes, luego estuvo en tiempo de otras personas, del Imperio Otomano y luego del Imperio Británico. Es decir, todo ese territorio ha estado en diferentes dueños, por decirlo de esta manera.
manera se han adueñado de toda esa parte. Entonces, después de todos estos procesos, durante 400 años Palestina estuvo en manos de los turcos, más o menos desde el año 1500 hasta el siglo XIX, Palestina estuvo en manos de los turcos bajo el Imperio Otomano. Y ahí, digamos que entonces todo ese territorio que nosotros conocemos y que está en medio de la guerra, como estuvo en medio o bajo el Imperio Otomano, el Imperio Otomano empezó en decadencia, a perder fuerza, y fue ahí donde entonces todo este territorio pasó. Más o menos en el siglo XX, en el siglo pasado, entre el año 1930, 1940, sobre todo después del año 40, pasó a estar como en manos de la ONU. Entonces quiero explicarles un poquito, ahora sí. Quiero que miren allí esta parte del mapa para que nosotros entendamos como un poco. Nosotros vemos acá en este mapa, a ver, ¿cuál me queda mejor acá? Nosotros vemos acá, básicamente en este mapita, que es el lugar geográfico donde en este momento se encuentra toda esa parte del Medio Oriente y donde están en la guerra. Hay una imagen ahí siguiente que de pronto esté un poquito más... No, otra. No, eso acá. Entonces les voy a mostrar desde acá. Esta parte que ustedes ven acá, esta parte geográfica que ustedes ven acá, mire que están todas estas rayitas que son los que le han hecho para dividir el territorio. ¿Qué es Israel? Toda esta parte de acá, como que ustedes ven en rosadito, toda esta parte es Israel. La parte que ustedes ven ahí, amarillo, es que acá se ve como rosado, como en amarillito claro, toda esta parte es Israel. Entonces, mire por qué está el problema tan grande. Porque desde la Primera y Segunda Guerra Mundial empezaron esas divisiones a darse, ya les voy a explicar cómo, pero quiero que entendamos un poquito esto. Toda esta parte es Israel. ¿Qué es Palestina? Básicamente Palestina se compone de tres partes. Gaza, donde hay aproximadamente, mire este mero pedacito acá de Gaza, que está entre Egipto y Israel, y este es el mar Mediterráneo. Este pedacito de Gaza hace parte de Palestina, es una parte de Palestina, pero mire cómo están divididos. Esta parte de Cisjordania también es Palestina. Esta parte de acá, de Cisjordania, es Palestina. Entonces, hay una parte de Palestina acá y hay otra parte de Palestina acá. Y aparte, acá en Israel viven aproximadamente 1 millón de palestinos revueltos con los israelitas. 1 millón de palestinos que saben que están allá y viven allá, pero realmente saben que esa no es su tierra, sino que están como extranjeros allí. Entonces, ¿cuál es el problema allí? Que después de toda esta parte, por acá está Siria, que es enemigo. Este cosito azul que usted ve acá, un pequeñito, ese es el mar de Galilea. Anteriormente hacía parte de Siria y Israel fue quitándole de a pedacito, y ya es Galilea donde Jesús sabemos que caminó y todo eso. Entonces, esta es la parte. Mire que toda esta franja acá y este es el Líbano. Entonces, el Líbano es enemigo de Israel. Siria es enemigo de Israel. Por acá está Irán, que son enemigos de Israel. Entonces, Israel está lleno de enemigos por todos lados, porque todos quieren esta parte para que sea territorio árabe. Y los israelitas dicen, no, pues ese es el territorio de nosotros, porque desde el 14 de mayo de 1948, Israel se declaró un estado independiente. En este momento, Palestina no es un estado independiente. Es prácticamente una nación o un país que no se ha declarado Estado porque no tiene territorio para declararse Estado. Entonces no puede, y en medio de la guerra están. Entonces, note nomás esta parte. Cisjordania está acá y Gaza está acá. ¿Quiénes fueron los que atacaron a Israel el 7 de octubre pasado? El sábado, mientras estaban en la fiesta o descansando, el Sabbat, que es el día en que los judíos normalmente no trabajan ni hacen nada. Entonces ahí los cogieron, digamos así como improvisto. Cisjordania ha venido tratando de tener buenas relaciones con Israel, a pesar de que acá hay grupos también que han sido muy duros y que también han sido terroristas, pero Hamás es el grupo que se adueñó de Gaza. Entonces quiero que me entiendan un poquito esto para que entendamos. Aquí está el Líbano y Altos del Golán. No sé si ustedes han escuchado que desde acá también ya están bombardeando a Israel, porque acá hay otro grupo de enemigos. Entonces, digamos que la cosa estaba como calmada y se ha ido calmando de los palestinos que viven en Cisjordania, que es el territorio más grande, y se han ido calmando y han tratado de tener buenas relaciones con Israel. Pero en Gaza, el Estado en este momento se llama, o quien gobierna el Estado se llama el grupo terrorista Hamás. Entonces es un ejemplo como para que nosotros entendamos. Es como si el ELN tomara el control de Colombia y el ELN va a empezar a pelear contra Venezuela.
Y ahí, ¿quiénes vamos a sufrir? Todos. Así yo no estoy de acuerdo que el ELN pelee contra Venezuela, pero empiezan a atacar a Israel. Entonces, sí me hago entender, no son los palestinos los que están peleando contra Israel, son palestinos, pero que viven o que hacen parte de ese grupo terrorista de Gaza. Entonces, eso ha sido una guerra impresionante, y a medida que todos estos años y las décadas pasadas han atacado a Israel, lo que ha hecho Israel es ganar terreno. Cada que atacan a Israel, Israel tiene el armamento más fuerte, o uno de los armamentos más fuertes del mundo. Tiene en el aire esa cúpula de hierro que impide que entren misiles, bueno, no tanto los misiles, aunque sí obviamente misiles, pero hay cohetes específicamente. Porque los misiles son más fuertes y ellos acá no tienen casi misiles, sino que lo que tienen son cohetes y bombas que envían desde allí. Entonces ha habido una guerra ahí tremenda. Ahora, nosotros entendemos que acá a esto le llaman la cárcel abierta más grande del mundo. Solo en este territorio, en un territorio pequeño, más de 2 millones de personas. Ellos dependen de Israel para el agua, para el combustible, para la luz, para los alimentos, absolutamente todo. Entonces Israel cerró las puertas de todo esto y está atacando obviamente a los terroristas de Gaza o de Hamas, pero ahí empiezan a morir muchas personas que son completamente inocentes. Obviamente es una guerra entre Israel y Palestina que se dio desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Cuando los británicos no pudieron más con ese problema de los dos países, en los años 40, 1948, le soltaron ese problema a la ONU. Entonces la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, tomó el control de ese lugar, dijo, no, aquí hay que hacer dos cosas. Hay que hacer dos estados independientes. Israel debe ser un estado y Palestina debe ser otro estado. El problema fue que le dieron, entonces hicieron una declaración. En la declaración que ellos hicieron le dieron el 55% a los israelitas de todo este sector. Es decir, miren todo esto. Todo este sector lo dividieron en dos. La ONU, en el año más o menos 47 y 48, entonces dividieron esta parte en dos. Toda esta parte, 29 de noviembre del 47, hacen esa resolución y crean dos estados. O dividen el territorio en dos. Todavía no se han creado estados, pero dividen el territorio en dos. A Israel le dan toda esta parte y a Palestina le dan toda esta parte. Bueno, entonces estos van a ser palestinos y estos van a ser israelitas. El problema es que desde ese momento los israelitas dijeron aceptamos el 55%, pero los árabes dijeron no. Y al otro día, del 29 de noviembre del 47, ya los árabes estaban atacando a Israel. De hecho, el 14 de mayo de 1948, cuando se declaran estados, inmediatamente un grupo de árabes fueron a atacar a Israel porque no estaban de acuerdo que les quitaran su territorio. Entonces ha sido una guerra de muchísimos años peleando por tierra, una tierra que obviamente ni siquiera es de nosotros, ni siquiera es de ellos. Dios es el dueño de la tierra, porque en la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el dueño soberano de toda la tierra, pero entonces el problema ha sido muy grande. Ahora, entendamos una cosa, los palestinos no todos necesariamente son musulmanes. Los palestinos no todos necesariamente hacen parte de ese grupo de Hamas o son terroristas. Son personas civiles común y corriente que están en medio de ese conflicto y que no son responsables de la guerra y de lo que están viviendo. Entonces, devuelve Grace Ahora, ¿qué ven ustedes allí? En esa imagen está el muro de los lamentos. En esa imagen está la cúpula dorada. Dos cosas muy importantes para los israelitas y para los musulmanes o los árabes. Pero hay otra cosa, en medio de esto, por este sector más o menos, también se encuentra la tumba vacía de Jesús, donde creen que pusieron el cuerpo de Jesús. Entonces, esos tres lugares, la tumba vacía de Jesús, la cúpula dorada, donde creen los árabes que tuvo Mahoma, su profeta, la última revelación de Alá. Debajo de esa cúpula dorada y todo este territorio, este es lo único que queda. ¿Por qué se llama el muro de los lamentos? Es el único muro que quedó del templo de Jerusalén, construido por Salomón, reconstruido por Esdras, y es lo único que queda del templo original. Entonces, para los judíos este muro es su recuerdo, es suyo, le pertenece.
Pero acá y debajo de todo este territorio se cree que quedaba el templo de Salomón. Entonces, tanto árabes como israelitas están peleando por estos lugares. Devolvamos la imagen, porfa, Grace. Entonces, aquí está Jerusalén. Noten ese puntico donde dice Jerusalén. Eso es un problema grandísimo porque Jerusalén está como parte de Israel y está como parte de Palestina. Entonces, en Jerusalén están los judíos, los cristianos, los árabes, que son la mayoría musulmanes, ortodoxos, católicos, protestantes, o sea, todas las religiones están en medio de esto y todos creen ser los dueños de Jerusalén. Y la pelea está entonces porque ellos no quieren dejar ese lugar geográfico. Entonces, a medida pasemos la imagen, a medida que han pasado los años, ustedes van a ver acá, mire todo lo que, como inicialmente en el 47 repartieron Palestina, para que podamos entender algo. Bueno, esto es como una clase así de geopolítica, pero es importante que entendamos. Toda esta parte que está en azul fue cuando inicialmente repartieron Palestina, este primer cuadro de acá, en el 49, 47. Cuando repartieron Palestina, mire todo lo que era Gaza. Si alcanzan a ver todo lo que era Gaza, es mucho más grande que lo que ustedes están viendo acá ya en el año 2023. ¿Por qué era así en el 47? ¿Por qué era así tan grande? Porque inicialmente lo repartieron así. Cisjordania, de hecho Jerusalén era más de los palestinos que los de Israel. Y mire Gaza cómo era de grande y toda esta parte de acá que ya no la tiene, porque Israel se ha apoderado de ella. En el 73, en la fiesta de Yom Kippur, atacaron a Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Israel a diferencia de las demás naciones? Que Israel tiene un poder de ataque y de sobreataque impresionante. Israel es más fuerte como nación cuando lo atacan que cuando lo dejan quieto. Porque cuando lo atacan, ¿qué ha hecho todos estos años Israel? Lo que pasó en el 47 o en el 48, lo que pasó en el 67 en la guerra de los 6 días, lo que pasó en el 73 en la guerra del Yom Kippur, que cuando atacan a Israel, Israel se va con toda y se adueña de más pedazos, Entonces acá Gaza era muy grande, los atacó, ellos vinieron y contraatacaron y se adueñó de otro pedazo. Acá otra vez volvieron a atacar, Israel contraatacó y se adueñó de otro pedazo. Otra vez volvieron a atacar, Israel atacó y se adueñó de otro pedazo. Eso es lo que ha venido haciendo Israel todos estos años. Cuando ellos son atacados, ellos contraatacan y se ha adueñado de más partes. Entonces la guerra es una guerra interminable, porque los palestinos no van a renunciar, ni los países árabes, a que esa parte sea de ellos, ni los israelitas van a renunciar, porque para los israelitas todo este territorio es la tierra prometida, la que Dios le prometió a Abraham, la que Dios le entregó a Abraham, y ellos no van a dejar esa tierra por nada del mundo. Y básicamente, hermanos, esa es la guerra entre Israel y Palestina, y esos son los lugares geográficos, y ya se podrán dar cuenta entonces que hay muchos presidentes que hacen cosas raras. Por ejemplo, Donald Trump puso su embajada en Jerusalén, porque en este momento en Jerusalén ya Israel es el que más está gobernando. Entonces pone su embajada y eso es un desastre para muchos. Y ahí estalló otra guerra también, cuando Donald Trump, creo que fue en el 2018, que puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Eso trajo un gran problema. Vino este presidente tan querido que nosotros tuvimos, Juan Manuel Santos, y cogió la embajada de Colombia y la puso en Palestina. Y así, y los presidentes cada que llegan al poder, ellos de acuerdo a sus intereses o a sus ideologías, ¿qué acabó de hacer Petro? Poner la embajada de Colombia en Palestina y establecerla mucho más fuerte y hacer negocios con Palestina, porque Petro está más a favor de Palestina que de Israel. Entonces, básicamente eso es una guerra interminable, esto es un conflicto y es una guerra que no se va a terminar fácilmente. Más complicada la guerra de Medio Oriente que la guerra de Ucrania y Rusia. Por todo. Y en medio de todo esto, devuelve Grace, y lo último que le muestro en los mapas, digamos que todos estos países, Arabia Saudita, Siria, note que aquí es muy importante para ellos, como el mar de Galilea es una fuente de agua tan importante para Israel, poco a poco les ha ido quitando, y mírenlo ya dónde va, apoderándose de toda esta parte. Anteriormente no tenía todo esto, pero ya se ha ido apoderando de toda esta parte. Entonces Siria es enemigo de Israel, el Líbano enemigo de Israel, Irán enemigo de Israel, y muchos países de Medio Oriente y de la Liga Árabe enemigos de Israel.
que no quieren. Y por el otro lado, otros países como Estados Unidos, muy amigos de Israel. ¿Por qué Estados Unidos son tan amigos de Israel? Bueno, las comunidades judías y los más ricos en los Estados Unidos son judíos. No sé si usted sabía eso, que hay una gran población de judía muy rica en Estados Unidos, que tienen mucho poder y por supuesto, pues de acuerdo al presidente que esté, ¿quién está más cercano? Por eso en este momento Joe Biden también está, el presidente de Estados Unidos, apoyando de tantas maneras y de tantas formas a los Estados Unidos. Es decir, que en este contexto histórico entendemos que el problema es más grave de lo que nosotros pensamos. Los judíos entonces, cuando después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler hizo el holocausto y mató a millones de judíos, el mundo se sentía como con una tristeza por los judíos y apoyaron demasiado a los judíos para que volvieran a su tierra, y era la manera en que las naciones iban a recompensar en alguna medida el daño que Hitler y los alemanes le habían hecho a los judíos, y la manera era ayudándoles a que se convirtieran en un estado. Entonces el 14 de mayo del 48 Israel se convierte en un estado, y desde ahí empieza a hacer como nacen en la guerra. Ellos nacen en la guerra y desde el primer día ya los están bombardeando cuando nacen como estado. Entonces ellos son muy inteligentes en armamento, tienen un armamento muy poderoso, y por eso cuando contraatacan empiezan a acabar con todo. Ahora, es muy tremendo porque ustedes se dieron cuenta que esta semana supuestamente una escuela, un hospital fue bombardeado. Es que el líder de Hamas, lo que hace el líder de Hamas es que sus casas, ¿sabe dónde las construye? En medio de hospitales y escuelas. Escúchenme en esto. El líder de Hamas, ¿qué hace? ¿Dónde se esconde él? En la mitad de un hospital y una escuela. Por si bombardea, pues él pueda decir, todos los niños que los israelitas mataron. Entonces es una guerra donde los palestinos están sufriendo las consecuencias, están saliendo de su tierra en medio de todo esto que ellos han vivido. Entonces es como para que entendamos un poquito como parte de la historia. Ahora, hay algo que yo quiero que nosotros entendamos, mis hermanos, con todo esto. Hay otro grupo terrorista también, que no sé, en esta parte desde acá, muestra la otra imagen, Gracie, porfa. Desde los altos del Golán, desde por acá de esta parte, claro, que también están aprovechando la oportunidad para atacar. Israel estaba firmando y estaba haciendo acuerdos de paz con Arabia Saudita y con otros países también de Medio Oriente, han tratado de hacer la paz, y eso no les conviene a otros países. Entonces este era el momento de atacar. ¿Cuándo atacaron? El 7 de octubre, 50 años después de cuando atacaron en el Yom Kippur, y los cogieron en plena fiesta también, solo que esta vez fue más terrible, porque estaban en medio de una fiesta, como ustedes ya han escuchado. Eso como para que entendamos el contexto histórico, pero voy a irme rápidamente, ya entendamos un poco un breve contexto bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de todo esto? Me voy a ahorrar la lectura de los textos, pero se los voy a mencionar para que nosotros entendamos un poco. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? Yo espero que usted no tenga sueño, dele un aplauso a Jesús. En Génesis capítulo 12, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Mira, no había otra imagen, no, de mapas diferentes, no. Acá, este es un mapa de la antigüedad. Nosotros encontramos acá Ur de los Caldeos, el imperio de Babilonia, el imperio de los medos y los persas, el imperio asirio, el imperio de Egipto, y toda esta parte de acá se llamaba Canaán, o la tierra prometida, para que nosotros entendamos un poquito. Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham empaca sus mochilas, Dios le dice que se vaya solo, se lleva a Sara, pero se lleva a su papá y se lleva al sobrino. No hace caso, y ahí tiene un montón de problemas por no hacer caso, porque el que se casa quiere casa, y él se va con papá y con el sobrino, y eso es un chicharrón. Entonces se va por todo esto, a hacer todo este viaje hasta llegar a la tierra prometida, y ahí es donde Dios les dice entonces que Dios va a bendecirlos y le promete la tierra de Canaán. Ahora, en Ezequiel capítulo 5, versículo 5, ese es un texto que no quiero dejar pasar. Ezequiel capítulo 5, versículo 5, dice así: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella.
No sé si usted sabe que Israel está en el centro de la tierra. Israel geográficamente está en el centro de la tierra y abarca 3 continentes, el asiático, parte de Europa y África. Y es una región muy importante geográficamente para poder transitar por en medio de él hacia los demás continentes. Une los continentes con el mar Mediterráneo. Dios estratégicamente le dio esta tierra a Abraham y le dijo: esta es una tierra. Ahora, no estoy diciendo que la tierra no sea de los israelitas o no sea de los palestinos. Le estoy diciendo dentro del contexto bíblico qué pasó. Pero usted ya ve que este es un problema más de las Naciones Unidas o de las naciones y es un problema más internacional que bíblico. Porque hay gente que está pensando que esto es un problema más bíblico que internacional. Y realmente es un problema y es una guerra internacional, donde los cristianos es muy poco lo que podamos hacer. Ahora, la misión de la iglesia es la misma misión de la nación de Israel. ¿Cuál era la misión de la nación de Israel en el Antiguo Testamento? Ustedes son un pueblo de sacerdotes. Cuando todas las naciones de la tierra miren a Israel y miren que guardan la ley, dirán: ¡wow! ¡Qué Dios tan extraordinario es el Dios de Israel! ¡Qué Dios tan maravilloso es el Dios de Israel! Entonces, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel tenía el propósito de atraer a las demás naciones hacia Dios. La iglesia tiene el propósito diferente. La iglesia tiene la tarea y el propósito de ir a las naciones y traerlas hacia Dios. ¿Cuántos me entendieron esa diferencia? Escúcheme para que no se pierda, porque si no, esto es parte fundamental de lo que le estoy enseñando. La tarea de Israel era atraer las naciones hacia Dios. La tarea de la iglesia es ir por las naciones para que lleguen a Dios. Pero Israel falla en muchas medidas en esa tarea. La tierra de Canaán no era una tierra en sí misma. Nosotros necesitamos entender eso. En Hebreos 11 dice que Abraham dejó salir su tierra y su parentela por fe, pero porque esperaba una mejor tierra, no una tierra física, sino una ciudad cuyo arquitecto es Dios, una ciudad celestial. La mirada de Abraham, la mirada de David, la mirada de los profetas de la Biblia no estaban en un territorio geográfico. Ellos esperaban una ciudad celestial, una ciudad donde viviéramos todos, una ciudad que fuera para todos, no solo para un pueblo, no solamente para una tribu. Abraham venía a esa tierra no veía esa tierra como su propósito o como su meta final. Abraham sabía que había algo mucho mayor. La promesa era que ellos iban a heredar la tierra, no una parte de la tierra, sino toda la tierra. La promesa hecha a Abraham era: ustedes van a heredar la tierra, los justos heredarán la tierra, dice el Salmo 37, los justos heredarán la tierra, no un pedacito de tierra, no un pedacito del Medio Oriente, no un pedacito de América, no un pedacito de África, no, los justos heredarán la tierra. Esa es la promesa que el Señor les dio desde el principio. Ahora, en Romanos hay un pasaje que tampoco puedo dejar pasar, hay algunos pasajes que tengo que ponerlo en contexto. En Romanos capítulo 4, los que quieran seguirme ahí en la Biblia, maravilloso, vamos caminando por la Biblia. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice así: porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y dice Romanos 4, espera, yo miro el texto. Dice Romanos capítulo 8, vaya 8 al 19, dice así, 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa la sujetó a esperanza, porque también la creación misma será librada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación, la tierra, espera libertad, la liberación. Es decir, yo quiero que entiendan una cosa: no solamente eran los judíos o los israelitas los que esperaban una mejor tierra. El propósito de Dios cuando creó a Adán y Eva fue entregarnos la tierra para que pudiésemos disfrutar de la tierra, pero para que la tierra fuera de todos.
Con esto no estoy diciendo que está bien los pensamientos de algunos sectores de izquierda que le van a quitar una casa o le van a quitar un terreno al que tiene mucho. Eso no es verdad, eso tampoco es así. Pero lo que estoy diciendo es que Dios desde el principio sí pensó en que la tierra podía ser habitada y la tierra era de todos. Entonces, ¿a quién le hizo? Quiero que piensen esto. ¿A quién le hizo Dios la promesa de que heredaría las naciones y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra? ¿A quién le hizo Dios esa promesa? A Abraham. ¿Y quién era Abraham cuando Dios le hizo la promesa en Génesis 12? Esto, escúcheme, esto es una pildorita ahí que le va a abrir a usted, mejor dicho, se le va a iluminar el bombillo para los que les gusta estudiar la Biblia con profundidad. ¿Quién era Abraham? Antes, en Génesis 12, ¿quién era Abraham? Era un caldeo, venía de Ur, de los caldeos. No era israelita, no había nacido Israel. Escúcheme esto. Cuando Dios le dice a Abraham que en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, que ustedes van a heredar la tierra, la promesa se le hizo a un incircunciso, a un gentil y a un pagano. No se le hizo a un judío o a un israelita. Y entonces con eso descubrimos el agua tibia, sí. Con eso entendemos entonces que las promesas de Dios no solo son para Israel, sino que las promesas de Dios son para todos los que reciben a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Ahí no estoy diciendo que no hay promesas para el Israel étnico, hay un Israel étnico. Y yo quiero que entendamos otra cosa rápidamente. La iglesia no reemplaza a Israel. Hay gente que tiene ese pensamiento, que ya el nuevo Israel es la iglesia. No, en alguna medida lo que nosotros entendemos es que hemos sido insertados en el olivo, porque en el olivo estamos Israel y nosotros fuimos insertados, pero el Israel que la Biblia menciona no es el mismo Israel que nosotros estamos viendo hoy. La mayoría de los israelitas son pecadores, paganos. La mayoría de israelitas no aceptan el evangelio, no aceptan a Cristo. Y con esto no estoy generando odio. Quiero que entendamos que no es lo mismo el Israel de la historia bíblica al Israel que hay hoy. Son dos Israeles diferentes. El Israel de hoy no ha aceptado a Cristo. En su gran mayoría no recibió a Cristo. Crucificaron a Cristo. Entonces, pero hay mucha gente enceguecida. Ha entrado a la iglesia un fanatismo por Israel y queremos las banderas de Israel y queremos agua bendita de Israel. Eso es brujería. Eso es brujería. Que traer un manto de Israel. Eso es payasada. Que traer pepitas de Israel y agüita de Israel. Hermanos, somos cristianos. La suficiencia de las Escrituras. Pero hay hermanitos que tocan, ay, yo sentí, yo estuve en Israel y me desmayé. Qué payasadas son esas, por Dios. Pero ¿en dónde estamos parados, por Dios? Y no es envidia porque no conozcamos Israel. No, no es envidia. Porque no falta que digan envidioso. Es que creemos que este aceite, y hay gente comprando eso en los canales de televisión, que esta cruz de Gólgota, que esta cruz de no sé dónde, que este aceitico que viene de Tierra Santa. ¿Y qué es Tierra Santa entonces? ¿Qué es Tierra Santa? Nosotros somos Tierra Santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No con esto estoy diciendo que no hay promesas para el Israel étnico. No estoy diciendo que nosotros reemplazamos a Israel, no. Quiero que me entiendan. Lo que le estoy diciendo es que Dios pensó en el principio en los colombianos, en los peruanos, en los chilenos, en los africanos, en los ucranianos, en los palestinos, en los iraníes. Dios pensó desde el principio en todas las naciones. Cristo murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice, porque de tal manera amó Dios a Israel. No, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ha amado a todos. Con esto lo que le estoy diciendo es que Dios ama a los israelíes y Dios ama a los palestinos. ¿Cuántos me entienden esa verdad? Sí hay indiscutiblemente un propósito de Dios muy importante con Israel, pero quiero que lea Romanos 4, versículo 9 al 12. Dice,
Romanos 4. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Eso parece un trabalenguas, pero es muy importante. Circuncisión. A los 8 días de nacido un niño le bajaban el prepucio hasta abajo y lo circuncidaban para que hiciera parte del pueblo de Israel. Lo que Dios está diciendo, la promesa que se le hizo a Abraham es antes de circuncidarlo. Es decir, la promesa no se le hizo a un judío, se le hizo a un gentil. Y se le hizo una promesa que Dios iba a escoger un pueblo especial, de él iba a sacar un pueblo especial para bendecir las naciones de la tierra. Pero no específicamente porque sea la única nación que Dios ha amado, no porque sea la única nación que Dios ha aceptado. Dios nos ha llamado a todos a convertirnos al Señor. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el verdadero Israel es todo aquel que tanto judíos étnicos como gentiles de todas las naciones hemos aceptado a Cristo. Ese es entonces el verdadero Israel. Seguramente usted va a encontrar otras posiciones de otros líderes o otros predicadores. Yo le estoy dando la posición mía, la que yo creo es más bíblica y más acertada. Seguramente usted escuchará otra, pero esta es la mía. El Israel bíblico, el Israel verdadero hoy es los judíos o los israelitas étnicos que han nacido de nuevo y recibido el evangelio, y los gentiles que hemos recibido el evangelio. Tanto ellos como nosotros hacemos un solo pueblo, y es el pueblo de Dios, el verdadero Israel. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Pertenecemos al Israel de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón teológica y bíblica para orar por Israel? ¿Cómo debería un creyente orar por Israel? Nosotros necesitamos entender que no solamente estamos llamados a orar por Israel. ¿Sabe cómo oraba Pablo por Israel? Para salvación, para que ellos reciban el evangelio. Pero aquí necesitamos entender, mis hermanos, varias cosas importantes, que nosotros somos herederos de la promesa. Hoy día, para una nación convertirse en un estado, necesita 3 cosas fundamentales. Para un pueblo convertirse en estado necesita 3 cosas. Número 1, territorio. Número 2, población. Y número 3, un sistema de gobierno. Número 4, le añadieron una más, que otra nación lo reconozca como estado. ¿Qué necesita un pueblo para ser reconocido como estado? Número 1, territorio. 2, población. 3, un sistema de gobierno. Y 4, que un estado lo reconozca como estado. A Palestina lo han reconocido otros estados como estado. A Palestina tiene un sistema de gobierno. Palestina tiene población, pero Palestina no tiene territorio. Por eso, en este momento, Palestina no está constituido como un estado, como se ha esperado que lo reconozcan las Naciones Unidas y los demás estados. Entonces, esa guerra, mis hermanos, va a ser interminable. Quiero dar la conclusión con esto. Debemos llorar con los que lloran y debemos sufrir con los que sufren. Tanto judíos como palestinos necesitan el evangelio. ¿Cuántos me entendieron eso? ¿Qué pasa cuando los palestinos nos ven solamente a favor de Israel? ¿Cómo se va a convertir un palestino al evangelio cuando ven la mayoría de iglesias del mundo solo orando por Israel y apoyando a Israel? ¿Cómo se convierte un palestino al evangelio? ¿Cómo recibe el evangelio? Por el otro lado también, ¿cómo se convierten los israelitas al evangelio? Porque los judíos no son cristianos, ojo con eso. Los judíos no son cristianos, ellos son judíos, practican la Torá, la mayoría, practican el judaísmo como religión, pero no son creyentes en Cristo. ¿Y cómo se van a convertir los israelitas o los judíos cuando también ven personas como personas de nuestro país importantes y no condenan el terrorismo de Hamás? También es un absurdo que una persona con los tornillos bien puestos no condene lo que Hamás hizo contra Israel. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy explicando? Hay que condenar el terrorismo. Israel está en todo su derecho de atacar a Hamás
y destruirlo como sea. Está en todo su derecho. Como Estado y como nación tiene ese derecho de perseguir. ¿Qué es lo triste y lo doloroso? Que mueren muchos inocentes, que mueren muchos palestinos y muchos israelitas en medio de la guerra. Pero nosotros condenamos como creyentes completamente lo que el grupo terrorista hizo, pues los que tenemos, yo creo que como conciencia de la vida o no, que tenemos como, sí, a los que no nos gusta el vicio, condenamos cualquier ataque terrorista, pero oramos también por los palestinos y oramos que tanto los unos como los otros conozcan el Evangelio. No aprobamos los actos injustos, pero no debemos usar la Biblia para justificar la guerra. Ojo, estoy terminando, estoy dando la conclusión. Muchas personas y creyentes usan la Biblia para justificar la guerra malinterpretándolo. No, es que Israel se tiene que defender, no, es que sus enemigos morirán. Ojo, entiendo que muchos lo hacen por desconocimiento, otros lo hacen porque les da la gana, pero es muy peligroso justificar la guerra o justificar los ataques o la muerte de palestinos simplemente porque la Biblia menciona a Israel por todos lados y porque habla de Israel y porque dice que es el pueblo de Dios. Yo no puedo como creyente justificar la guerra apoyándome en la Escritura, porque la Escritura nos enseña el Evangelio. ¿Cuál es entonces la invitación del Evangelio? ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos frente a este conflicto? ¿Qué debemos hacer frente a la guerra? ¿Qué dice el Evangelio de lo que está pasando? ¿Qué deberíamos enseñar los que predicamos? El Evangelio. ¿Y a qué nos invita el Evangelio? El Evangelio nos invita, hermanos, a entender que el problema de esta guerra no es el territorio, no es Gaza, no es Hamas, es el pecado. Dios todo lo hizo bueno, como vamos a aprender en el Congreso. Pero el hombre desobedeció a Dios, y desde el que el pecado está en el corazón del hombre, entonces nosotros vamos a seguir viendo guerras y conflictos y peleas, ninguno va a ceder, ni los israelitas van a ceder, ni los palestinos van a ceder, no va a pasar. Yo creo que mientras nosotros estemos con vida, eso no va a pasar, porque hay pecado en el corazón del hombre. El problema es el pecado y la solución es el Evangelio. Para que los palestinos dejen de pelear con los israelitas, necesitan conocer a Cristo. Necesitan conocer el Evangelio. Pero ¿cómo conocerán el Evangelio? Cuando nosotros como iglesia no actuamos de la manera correcta. Todos nosotros necesitamos entender, y el anhelo de cada creyente debe ser el anhelo del corazón de Dios. Porque cuando Juan ve el Apocalipsis, la revelación en el cielo, dice que de todo pueblo, lengua, tribu y nación adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Allí en el cielo habían judíos, palestinos, colombianos, ucranianos, rusos, alemanes, chinos, peruanos, ecuatorianos, franceses, italianos, iraníes, argentinos, mexicanos, paisas y costeños. Todos adoraban al Señor en el cielo. Todos en el cielo, esa multitud adoraba día y noche, decían: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cómo debemos orar entonces? Debemos orar por Israel, pero también debemos orar por Palestina. Debemos estar contentos, mis hermanos, pero no olvidar la realidad. El mundo está en guerra, Medio Oriente está en guerra, Rusia y Ucrania están en guerra, y nosotros nos quejamos mucho, y nosotros no valoramos lo que tenemos. Es más, se nos olvida orar por los que sufren, se nos olvida llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, tanto por un lado, por el otro. Entonces, mis hermanos, necesitamos entender lo que dice la palabra del Señor. Y quiero dejarle estos 4 principios rápidamente. Cuidémonos de las divisiones. Si los unos están al lado de Palestina, otros de Israel, otros dicen que somos Israel, que la iglesia reemplaza a Israel, no importa. Eso no son doctrinas fundamentales, eso son doctrinas secundarias. No importa la posición que usted crea, no importa lo que crean otros hermanos, cuidémonos de las divisiones. La iglesia no tiene por qué estar dividida y no tenemos por qué estar peleando. Si unos son de izquierda y otros son de derecha, ¿qué importa? Jesús tenía en el equipo de los 12 algunos de izquierda y otros de derecha, pero juntos cambiaron el mundo y transformaron el mundo. Así que los de izquierda, bienvenidos a Fe y Esperanza Centro Sur, y los de derecha también.
Muy bienvenidos a Centro de Fe y Esperanza del Sur. Y más que bienvenidos, no mentiras, todos súper bienvenidos. Izquierda y derecha, bienvenidos a vivir el Evangelio, a proclamar el Evangelio. Evitemos las divisiones. Cuidémonos del sensacionalismo profético. Ojo, los líderes que escuchan predicaciones toda la semana, que escuchan a este pastor, ojo. No le estoy diciendo que yo sea un celoso y que usted no puede escuchar a nadie. Pero es que hoy todo el mundo se para en la iglesia. Mire lo que significa el tiempo del fin. Cada que Israel tiene una guerra es el fin. Cristo ya viene, este es el anticristo. Bobadas, payasadas, principio de dolores. No cada que escuche un disparo es el tiempo del fin. Hay que madurar espiritualmente. Hay que madurar. No cada que escuchemos de una guerra, porque todos los predicadores, o muchos, no todos, muchos predicadores hoy, solo en los domingos, que esto significa esto, y cogen un versículo aquí, esto significa esto, y este versículo. Ahí cuando salió el COVID, cuando estábamos en medio del COVID, me mandaron un versículo de Isaías, que mire, que es que la Biblia dice que si comían yo no sé qué gusano, yo no sé qué alacrán, y que eso iba, pero qué bobadas. ¿De dónde sacamos tan malas interpretaciones de la Escritura? No interpretemos textos a la carrera, aislados. Apenas comenzó la guerra, pues ya estaba en guerra hace mucho tiempo, pero apenas comenzó. Mientras que pasa la guerra, oremos. Cuando termine la guerra, ahora venimos a la Escritura e interpretamos qué pasó, por qué pasó, cómo pasó. Pero no nos pongamos a interpretar lo que está pasando antes y todo el mundo, que este es el anticristo, que viene este. Hombre, un sensacionalismo profético y escatológico, que esto significa el cielo, que esto significa esto, que Israel significa esto, que Palestina, que... Pero hombre, dejen de inventar tanta cosa. Sepamos a quién escuchamos. No escuche todo lo que usted vea en YouTube. Usted entra ya a YouTube y hay 10.000 predicaciones sobre lo que está pasando Israel y Palestina. Pero mucho de eso no es verdad. Mucho de eso son malas interpretaciones de las profecías bíblicas. Cuidémonos de desviarnos del Evangelio. Dios no nos puso a mirar, a estar pendientes de la guerra y cómo va a pasar la guerra, aunque debemos entender y sabemos que tenemos la responsabilidad de orar. Pero ¿a qué nos invita el Evangelio? A vivir a Cristo, a proclamar las buenas nuevas. No es que Cristo ya viene. ¿Sabe qué pasó? Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová, dio una profecía, que el fin del mundo era yo no sé en qué año, por allá en los 90 o en los 80. ¿Qué hicieron los papás? Sacar los hijos de la universidad, vender todo y ponerse a orar que porque ya era el fin del mundo. A ver, ¿dónde quedaron los pobres muchachos sin estudiar, sin trabajar, pobres, arruinados? Mire, un pastor o un líder que engañó a unos hermanos en la costa, que Cristo viene yo no sé en cuántos días. Vendieron todo, las neveritas, los pobrecitos que eran, pobres personas. Vendieron todo que porque ya Cristo venía. No vino Cristo sino el líder que los engañó y se les robó todo. Hombre, no nos dejemos engañar. Estudiemos la Escritura. No descuidemos el enfoque del Evangelio. Mire la persona que tiene a su lado. Esa es su responsabilidad. Amar al que tiene a su lado. Bendecir al que tiene a su lado. Vivir el Evangelio. Proclamar el Evangelio. Cantar el Evangelio. No nos desviemos por eventos proféticos y cosas. No nos desviemos por un nacionalismo, por un sionismo israelita. Que hay personas que duermen con la bandera de Israel y yo amo a Israel y yo muero por Israel. No muera por Colombia, que es donde usted nació. Ore más por Colombia que por cualquier nación del mundo. Y yo sé que algunos líderes y pastores donde me escuchan me van a torturar, pero es la verdad. Ore por Colombia. Ame a Colombia y ore por su familia más que por cualquier cosa. Y debemos cuidarnos de perder el enfoque, que todo obra para la gloria de Dios. Escúcheme, todo obra para la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Muchos palestinos que están huyendo de Gaza, que nacieron en Gaza, que no conocían más que el Islam, están llegando a otras naciones y están escuchando el Evangelio. Están escuchando de Cristo. Nunca habían escuchado el Evangelio. Muchos israelitas que estaban en el desenfreno, en el libertinaje, en el pecado, como le tienen su familia secuestrada, están a los pies de Cristo, rogándole a Cristo para que salve a su familia. Aún la guerra obra para la gloria de Dios. La crisis obra para la gloria de Dios. Aun cuando estamos pasando una necesidad, aun cuando estamos pasando una enfermedad, aun cuando estamos pasando una crisis, todo obra para la gloria de Dios. No descuidemos la gloria de Dios. ¿Cuántos bendecimos al Señor en esta mañana? Amén. Pongámonos de pie.